días a todos. Nos da mucho gusto estar con ustedes esta mañana, la comunidad de la Fuente, y esperemos que disfruten mucho de estas historias. Al escuchar la historia que nos relataron varias personas el domingo pasado, de los primeros 11 capítulos de Génesis, me puse a pensar en lo que pasó después del diluvio, cuando Dios confundió los idiomas y los grupos se dividieron y dispersaron por toda la tierra conocida en aquel entonces. Dejamos esa historia de Dios con la humanidad, con estas realidades, la confusión y la división. Parece ser que la historia se repite. Quizás como yo, tú piensas o preguntas de vez en cuando, ¿por qué no interviene Dios en este caos? ¿Por qué no hace algo para parar la injusticia, el sufrimiento, la división, el odio, la confusión, la manipulación, etcétera, en este mundo? ¿Te parece imposible que haya solución para nuestra situación actual? ¿En quién o qué estás confiando en este momento en la historia? ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? Al pensar en cómo habría o podría haber orden en el caos actual en este mundo, tendría yo que poner mi confianza en alguien más que en los líderes religiosos o políticos, económicos, sociales, intelectuales, etc. Porque yo veo que el ser humano falla vez tras vez en la historia. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos cómo Dios llama a personas, mujeres y hombres, comunes y corrientes, con todos sus defectos de carácter, a seguirle y confiar en Él. El Dios de lo imposible y el Dios que quiere ser conocido. Y nos invita a participar en su plan. Un día como hoy, hace casi 50 años, estaba sentada en una reunión escuchando a una mujer contar cómo Dios le había llamado a compartir su amor y su plan de conocerle con la gente de Colombia. Ella nos retó a escuchar el llamado de Dios, a seguirle y a participar en compartir acerca de Cristo, su Hijo. En ese momento sentí y oí a Dios llamarme a dejar y ceder mis sueños y seguirle como ella había explicado. Respondí con un sí a Dios. Luego comenzó una lucha dentro de mí y me vinieron muchas dudas a la mente. ¿Cómo podría Dios usar a una persona bastante tímida para decirle a otros que Dios los amaba tanto y Él quería tener una relación personal con ellos? ¿Y cómo podía yo pagar el costo de los estudios, etcétera, 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 para seguir este llamado? Pues la gente a mi alrededor también me apoyaba al compartir conmigo sus dudas al respecto. ¿Cómo es que Dios iba a llevar a una joven chica, criada en el campo, a otro país, a aprender otro idioma, a vivir en lo desconocido y amar a las personas de otras culturas? Imposible humanamente hablando. Pues aprendía mucho del Dios de lo imposible, de la vida de las personas que Dios llamó y relata en su palabra, la Biblia. Así Él nos va a contar de una de esas personas a quien Dios le llamó. Se llamaba Abraham. En medio del oriente que se llamaba Ur. Taré tuvo 3 hijos y uno de ellos era Abraham. Abraham se casó con Sarai, su media hermana, pero no tenía hijos. Taré tomó a Abraham y Sarai y su nieto Lot, quien se quedó huérfano, y ellos se mudaron hacia el norte a un lugar que se llamaba Harán. Ahí vivían hasta que murió Taré. Cuando Abraham tenía 75 años, el Señor Dios le dijo a Abraham: deja a tu familia, refiriéndose a sus parientes, y a tu patria, y vete a la tierra que yo he escogido para ti. Haré de ti una gran nación y tu nombre será famoso. Te bendeciré y bendeciré a todas las personas que te bendigan. Maltrataré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham tomó a su esposa Sarai y su sobrino Lot y salió de Harán. Cuando llegaron a la tierra que se llamaba Canaán,
Dios le dijo: daré esta tierra a ti y a tus hijos. Abraham le creyó, aunque todavía no tuvieran hijos. Él confió en lo que Dios le había prometido. Entonces edificó un altar en ese lugar y adoró al Señor. Un tiempo después, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. Entonces Abraham tomó a toda su familia y todo lo que tenía en su posesión y partió para Egipto. Antes de cruzar la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa: los egipcios te van a ver cuán bella eres y me matarán para tomarte, así que diles que eres mi hermana. Efectivamente, los egipcios notaron la belleza de Sarai, y el faraón, pensando que no estaba casada, la tomó y la llevó a su palacio. Entonces el faraón trató a Abraham muy bien, siendo el hermano de Sarai. Abraham llegó a ser muy rico en Egipto. Tenía muchas ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, camellos y muchos siervos. Pero el Señor Dios estaba enojado con el faraón porque tenía a Sarai en su harem. Dios envió plagas terribles sobre el faraón y todos se enfermaron gravemente. Cuando el faraón se enteró de la causa de las plagas, mandó llamar a Abraham y le preguntó: ¿por qué me hiciste esto? Me dijiste que era tu hermana y ahora me enteré que ella es tu esposa. Tómala y vete de aquí. Entonces Abraham tomó a Sarai y a Lot y todas sus posesiones y regresaron a la tierra de Canaán. Se quedaron cerca de un lugar que se llamaba Betel. Ahí Abraham adoró al Señor, donde había edificado un altar antes de llegar a Egipto. ¿A qué llamó Dios a Abraham? A dejar a su familia y su patria e ir a una tierra desconocida que él, Dios, había escogido para Abraham. Le llamó del conocido al desconocido. Y Dios prometió a Abraham y a Sarai que formara de ellos una gran nación, aun cuando había sido imposible para ellos tener hijos, porque Sarai era estéril. Y luego llegó una pandemia de hambre terrible. ¿Qué pasó con lo que Dios le había prometido a Abraham? Ya habían pasado 10 años y todavía no se veía el cumplimiento de esa promesa. Escuchen la conversación entre Dios y Abraham en Génesis 15, 1 al 6. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, uno de mis siervos de la casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham, que creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo por su fe. Podemos seguir leyendo el relato en Génesis y veremos cómo la misma fe de Abraham no se transmitía a su esposa Sarai. Parecía ser que ella pensaba que Dios necesitaba un poco de ayuda en cumplir su promesa. Entonces Sarai ofreció a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. ¿Eso fue como Dios iba a cumplir su promesa con Abraham? A ver, escuchemos más de la historia. Pasaron los años desde la primera vez que Dios le prometió a Abraham darle muchos hijos y descendientes y así formar de él una gran nación. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo a él: te haré padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones.
De ahora en adelante siempre seré tu Dios y estaré contigo. Les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Como una señal de este compromiso de mi parte contigo, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Entonces Dios le dijo a Abraham: a partir de ahora tu esposa se llamará Sara, y yo la bendeciré, y te daré un hijo varón por medio de ella. Pero Abraham se rió por dentro y dijo: ¿cómo sería posible que un hombre de casi 100 años de edad y una mujer de 90 años tuvieran un bebé? Quizá Ismael, el hijo de mi concubina, heredará tus promesas a mí. Dios le respondió: no, Sara dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Isaac, y cumpliré mi promesa a él y a sus descendientes. Seré su Dios y bendeciré a toda la tierra según mi compromiso eterno. También bendeciré a Ismael como me has pedido. Multiplicaré su descendencia y de él nacerán 12 tribus. Formarán una gran nación. Un tiempo después, Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. Levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí, y se dio cuenta de que uno de ellos era el Señor. Corrió a recibirlos y dijo: señores, siéntense bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Pueden descansar mientras les preparan comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, le dijeron, nos quedaremos por un rato, haz lo que dijiste. Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara que hiciera pan para las visitas de la mejor harina que tuviera. Entonces él corrió al campo hacia el rebaño y seleccionó el becerro más tierno y se lo dio a sus siervos para que lo asaran rápido para servir la comida a sus visitas. Cuando todo estuvo listo, Abraham le sirvió la comida a los hombres y se quedó en pie para atenderles. Mientras ellos comían, el Señor le preguntó a Abraham: ¿dónde está Sara, tu esposa? Está dentro de la carpa. Entonces el Señor dijo: regresaré dentro de 1 año y para ese entonces Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Como ya tenía 90 años, ella se rió en silencio dentro de sí cuando escuchó esa noticia. Dijo a sí misma: ¿cómo podría una mujer de tan grande edad dar a luz a un niño? Sería imposible. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Volveré en 1 año y Sara tendrá un hijo. Cuando Sara escuchó eso, salió de la carpa y dijo: no me reí. No es cierto, sí te reíste. Y no mucho después, Sara se dio cuenta que sí, estaba esperando un bebé. ¿Qué nos enseña la vida de Abraham acerca de Dios? Hasta ahora hemos visto en la gran historia de Dios cómo el ser humano se ha desviado del plan desde la creación de Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, hasta ver cómo Abraham y Sarai decidieron ayudar a Dios un poco y así crearon más división y discordia en su propia familia, que sigue hoy en día entre los descendientes de Ismael, los árabes, e Isaac, los judíos. Pero Dios siguió firme en su plan de amor y plan de rescatar la humanidad de su propia destrucción. Dio la primera promesa de ese plan en Génesis 3:15. Dios rescató la vida de Noé y su familia, algunas criaturas, en el gran diluvio y puso una señal, un bello arco iris en el cielo para confirmar su promesa de jamás destruir a toda la tierra. A pesar de que Abraham y Sarai dudaron y desconfiaban de la promesa de Dios porque tardaban 25 años en cumplirse, Dios seguía fiel a su compromiso con ellos y nació Isaac, el hijo imposible, humanamente hablando. Leamos lo que dice en Romanos 4 acerca de Abraham miles de años después. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de la nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios
y Dios lo consideró justo debido a su fe. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Así que la promesa que recibe por medio de la fe es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios no los llamó porque tenían una gran confianza en Él y eran muy buenas personas, ni porque no tenían defectos de carácter. Abraham fue propensa a mentir para protegerse y cedía a su esposa y sus demandas en contra de su sierva Agar vez tras vez. Y Sarai no fue una mujer muy bondadosa, me parece. Pero Dios los llamó a seguirle y su confianza en Él creció. Conocieron al Dios de lo imposible en el desconocido. El que sí cumple lo que promete en su tiempo. Y cada vez que vio lo que Dios hizo, Abraham le adoró. ¿Cómo podemos identificarnos con Abraham y Sara en esta historia? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no parece cumplir su promesa, según nuestro parecer, ni actúa en el tiempo que más nos convendría? ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos ayudarle a Dios un poco para que las cosas fluyan? ¿Y qué resulta? ¿En quién o qué estás confiando en medio del caos en este mundo? ¿En los seres humanos? ¿En ti mismo? ¿En tu inteligencia? ¿En tus logros? ¿O en el Dios de lo imposible, el Dios que oye, el Dios eterno? Si tienes una relación de fe con Dios por conocer a su Hijo Cristo, tienes la esperanza de que Él volverá un día para poner fin al caos y la división en este mundo y en tu vida personal. ¿Cuál es su llamado a ti mientras tanto? ¿Estás dispuesto a seguirle como Abraham, aún en lo desconocido y en lo imposible? Su llamado no es una llamada o llamado a la comodidad ni a la conformidad. No es un llamado a no sufrir más. Su llamado es conocerle a Él como Él es y creer y crecer en confiar en Él mientras vivas en este mundo. Cada día es una invitación a ese llamado. Él llama a personas dispuestas, no a personas perfectas. ¿Estás dispuesto o dispuesta a escuchar su llamado a seguirle? ¿Cómo vas tú a participar en su plan de rescate? Cuando Abraham tenía 100 años, Sara dio a luz a un hijo. Le llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara declaró: Dios me hizo reír. Y todos los que escuchen de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién hubiera pensado que amamantaría a un bebé? Pero cuando Ismael, el hijo de Abraham, y la sierva egipcia Agar era joven, Sara vio cómo él se burlaba de Isaac. Se enfureció y le dijo a Abraham: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Abraham no quería hacer eso y se disgustó porque amaba a su hijo Ismael. Pero Dios le dijo: haz todo lo que Sara te diga. Mis promesas a ti se cumplirán a través de Isaac. No te alteres por Ismael y su madre. También haré una nación de los descendientes de Ismael. Muy temprano, a la mañana siguiente, Abraham preparó comida y un recipiente de agua y se lo dio a Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo vagando por el desierto cercano. Cuando se acabó el agua y tuvieron mucha sed, Agar se desesperó de la vida. No aguantaba pensar ni ver que su hijo moriría. Lo puso a la sombra de un arbusto y se alejó como a 100 metros de distancia. Se tiró al suelo y se echó a llorar. Ismael también clamaba por ayuda y Dios le escuchó. El ángel del Señor llamó a Agar y le dijo: no tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho. Ve a él, necesita tu apoyo. Cuídalo
porque yo le haré padre de una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llegó y llenó su recipiente con agua y le dio de beber a su hijo. Ismael creció en el desierto y Dios estuvo con él. Llegó a ser un hábil arquero y se estableció en el desierto. Ahí puso su hogar. Luego Agar fue a Egipto y consiguió una esposa de ahí para su hijo. En esos días, el rey Abimelec visitó a Abraham y le dijo: vemos claramente que Dios está contigo en todo lo que emprendes. Hagamos un pacto, que siempre haya paz entre tus descendientes y los míos. Abraham le dijo: de acuerdo, pero hay un problema que necesitamos resolver. Tus siervos han quitado uno de mis pozos. El rey le dijo: no sabía nada de eso, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Lo arreglaré con ellos enseguida. Entonces llegaron a un acuerdo y Abraham lo confirmó con un regalo de algunas ovejas, cabras y ganado, pero puso aparte 7 corderas. Cuando Abimelec le preguntó por qué, Abraham le respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo y es mío. El rey aceptó las 7 corderas y Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento. Luego plantó un tamarisco y allí adoró al Señor, Dios eterno.